Bueno, siempre es una alegría recibir al doctor César Vidal. Un gusto saludarte, César. Muy buenos días, Óscar, y hoy traigo un tema que el otro día tú apuntabas y te me adelantaste porque yo lo tenía en la bolsa y tú lo pensaste, y es la manera en que Dios ha sido expulsado de las escuelas en Estados Unidos. Hay que decir que esto no ha sido así siempre. Hay que recordar que, aunque es verdad que los padres fundadores de Estados Unidos establecieron la separación de Iglesia y Estado, no lo hicieron en el sentido de que el cristianismo no tuviera ningún papel en la sociedad. Lo hicieron en el sentido de evitar que hubiera una religión oficial, como en los países católicos o en los países musulmanes, pero ni siquiera se les pasó por la cabeza la idea de extirpar la oración o la Biblia de las escuelas. De hecho, hasta el año 1962 había una oración en todas las escuelas en Estados Unidos, una oración que podían recitar lo mismo niños cristianos de cualquier denominación que, por supuesto, niños judíos o niños que pertenecían a cualquier secta. No era una oración denominacional. Ahora, en el año 1962, y siguiendo lo que fue las tesis del Manifiesto Humanista de John Dewey, el Tribunal Supremo dictó una sentencia, la famosa sentencia Engel versus Vitale, que excluía la oración de las escuelas, que convertía la oración en algo que resultaba, a partir de ese momento, pensemos que Estados Unidos ya llevaba más de un siglo y medio de historia, en inconstitucional. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, pues alguno dirá que a lo mejor esto es casualidad, pero yo quisiera dar algunas pinceladas de lo que ha sucedido en este país desde el momento en que la oración desapareció de las escuelas. Y esto empezó ya en los años 60. La tasa de divorcios se ha multiplicado por un 100%. El consumo de drogas, empezando precisamente incluso con niños y adolescentes, se ha multiplicado por un 500%. Los crímenes violentos han aumentado en un 350%. Los embarazos fuera del matrimonio han aumentado en un 500%. El sexo fuera del matrimonio, antes del matrimonio, ha aumentado en un 1000%. Y la tasa de suicidio de este país se ha multiplicado en un 250%. Y uno diría, bueno, ya que la droga se ha disparado, que el crimen violento es un 350% más, que los embarazos fuera del matrimonio han aumentado en un 500%, que el sexo prematrimonial aumentó un 1000%, que el suicidio ha aumentado un 250%, hombre, por lo menos... Vamos a cambiar. Algo habrá, no, a lo mejor hay algo bueno aparte de todo esto, ¿no? La educación funciona mejor. Bueno, pues hay que decir que los resultados en los exámenes en Estados Unidos, desde el año 62, durante 18 años no dejaron de caer de nivel. El nivel académico empezó a desplomarse desde ese momento, siguió cayendo sin parar durante casi 2 décadas seguidas y después se estabilizó, pero nunca hemos recuperado ese nivel de aquella época. Y estamos hablando de algo que empezó a suceder hace ya medio siglo. De modo que algo se ha hecho mal. Cuando decidieron que a Dios se le expulsaba de las escuelas, seguramente habría gente que creería que el país iba a avanzar, que iba a ser más libre, que iba a progresar. Lo cierto es que todas las cifras en cuanto afectan a la familia, al consumo de drogas, a la violencia criminal, a la vida privada, a los embarazos de adolescentes, a la tasa de suicidio, pero incluso al rendimiento académico, a lo que los estudiantes finalmente dan, han empeorado de una manera pavorosa, que da terror. César, hablaste de el manifiesto humanista. A mí me gustaría que de pronto una semana tocara estos 3 días que estás con nosotros, los 3 sobre el humanismo secular y las consecuencias en Estados Unidos, y cómo están operando en las Naciones Unidas y cómo operan en cada una de las organizaciones, tratando de imponer su manera de pensar. Quienes los conforman son personas ateas que no creen en Dios y que influyen y de verdad tienen fuerza a través de las distintas asociaciones que hay en el mundo para ejercer su manera de pensar. A veces son pocos, no son muchos, pero realmente logran resultados para que estemos nosotros como cristianos apercibidos. Sí, además lo vamos a tocar porque, como tú muy bien comentabas, el apellido que ahora tiene el humanismo es secular. El humanismo durante siglos
tuvo como apellido cristiano, es decir, era gente que desde una perspectiva cristiana, desde una óptica cristiana, desde un ángulo cristiano, se ocupaba del ser humano, y entonces ese humanismo cristiano pues dio muy buenos resultados. Por ejemplo, en el siglo XVI un humanista cristiano que se llamaba Erasmo fue el que realizó la primera edición del Nuevo Testamento en griego, de la que se tradujo, por ejemplo, la Reina Valera, la Biblia del Rey Jaime, la Biblia de Lutero, etcétera. Ese humanismo, que durante un periodo de más de 3 siglos lo que intenta es atender las necesidades del ser humano desde una plataforma, desde una base cristiana, sin embargo, se transmuta terriblemente durante el siglo XIX y aquí a Estados Unidos llega ya en el siglo XX. De hecho, el famoso Manifiesto Humanista, que es la base de lo que ahora se llama humanismo secular, de John Dewey, es del año 1933, es decir, es de hace menos de un siglo, pero ha tenido un efecto verdaderamente corrosivo, un efecto erosivo, un efecto destructivo sobre la sociedad. Y ha tenido un efecto destructivo porque ha separado al ser humano de esa visión del humanismo cristiano, que no concibe al ser humano sin Cristo, para ser un humanismo en el cual no existe ningún tipo de base, de plataforma moral en la que actuar, y todo depende de la conveniencia en un momento determinado. Como esto, tal y como tú apuntabas, y es tremendo, ha entrado en las instituciones estatales y también en las instituciones internacionales, los resultados son resultados absolutamente devastadores. Y tengo que decir que efectivamente son minorías muy agresivas, y son minorías que piensan que esta es la generación final. Es decir, a partir de esta generación cuentan con que efectivamente el adoctrinamiento de los niños y de los jóvenes ha sido tan intenso que la desconexión, exactamente, que la desconexión con los valores que aparecen en la Biblia van a ser totales y absolutos. Te voy a mencionar una anécdota en este sentido bien reveladora. Yo hablaba con una persona hace unos días que había estado en una reunión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, precisamente defendiendo a la familia. Es una persona que es un pastor evangélico de una república hispanoamericana, y en medio de la reunión uno de los defensores de estas tesis les dijo: ustedes son la última generación, tienen que saber que son la última generación porque sus hijos ya van a ser nuestros. Bueno, la palabra de hoy es una cosa distinta, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, así que en todas las épocas siempre va a haber gente llena del Espíritu. Pero sí es muy bueno que toquemos estos temas, César, porque incluso dijiste algo que yo no sabía, que en el comienzo el humanismo se llamó cristiano y que hacía obras de bien. No lo ignoraba. Efectivamente, siempre fue cristiano y además tuvo un papel muy importante en el regreso a la Biblia. Es decir, era gente de cultura, era gente que conocía muy bien, por ejemplo, el latín, era gente que conocía el griego muy bien, y es gente que decidió que la única manera de salvar ese caos destructor en que había caído el cristianismo durante la Edad Media era regresar a la Biblia. Es decir, no se puede decir que la orientación fuera mala, todo lo contrario, estaban muy bien orientados. Yo creo que este es uno de esos terrenos en los que desgraciadamente los cristianos a veces nos hemos dejado arrebatar banderas. Es decir, nuestra bandera, entre otras banderas, está la bandera de cuidar del ser humano. Claro, cuando de pronto dejamos que nos arrebaten esa bandera y digan no, el humanismo es nuestro, va a ser secular y va a ser a espaldas de Dios e incluso contra Dios, pues es tan terrible como cuando hemos dejado que nos arrebaten banderas como la educación o como otras que son necesarias dentro de una sociedad y que históricamente han progresado muchísimo, y han progresado muchísimo gracias al cristianismo. La última pregunta, César. Dijiste que estaba filtrando organizaciones, instituciones, ¿también la iglesia? Sí, claro que sí, claro que sí. Yo creo, y este es un tema que hemos abordado en algún momento, en alguna intervención de estos meses de atrás, pero que vamos a seguir viendo en los tiempos venideros. Claro, el cristianismo es el último gran enemigo de todo este tipo de corrientes, llámese humanismo secular, llámese ideología de género, llámese cualquier otra visión totalitaria y contraria a Dios. Y en ese sentido, una de las formas de hacerlo es precisamente infiltrarlo, es precisamente debilitarlo. Yo tuve la experiencia hace no muchos días de cómo me contaban que una persona supuestamente era de una organización cristiana y supuestamente era cristiana, había llegado a una república de Hispanoamérica y había recomendado allá a los cristianos que
cedieran en temas como el aborto, que cedieran en temas como la adopción de niños por parejas homosexuales, y que cedieran, porque cediendo en eso, pues a lo mejor podían defenderse en otras cosas. Pero claro, eso es como decir, bueno, señor pastor, no sea usted muy estricto con el adulterio, no sea usted muy estricto con la mentira, y entonces a lo mejor consigue que en la Iglesia no roben y no rindan culto a las imágenes. Eso es un disparate total y absoluto, ¿no? Y eso se está produciendo y tendremos ocasión de hablar de ello. Muchas gracias, César, por la intervención. Un abrazo. Un placer y un privilegio. Un abrazo.